Un anciano se sentó solo dentro de un restaurante cálido y lleno de gente, limpiándose en silencio las lágrimas. Había vestido su mejor traje cuidadosamente planchado para una cena que su hijo acababa de cancelar, y ahora enfrentaba otra noche de Navidad en soledad. Pero de repente la puerta del restaurante se abrió de golpe, y una joven madre negra y su pequeña hija entraron apresuradas. La niña se quedó inmóvil, tiró de la manga de su madre y luego señaló directamente hacia él, y antes de que alguien pudiera reaccionar, caminó hacia la mesa, tiró suavemente de la manga de su abrigo y susurró: «Estás triste porque nadie vino a cenar contigo». Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de los tres. Antes de continuar, cuéntanos qué hora es y desde dónde nos estás viendo. Suscríbete y prepárate porque mañana tengo algo muy especial para ti. La nieve caía suave y constantemente sobre la bahía de Tampa. Aquella Nochebuena algo inusual en Florida, que hacía que la noche se sintiera como tomada prestada de un sueño. Dentro del Rosie's Diner en la autopista Dale Nevry, las ventanas brillaban cálidas contra la oscuridad y el aroma de pavo asado y rollos de canela llenaba el aire mientras Henry Mitchell se sentaba solo en la mesa 7, una mesa preparada para 2. Tenía 74 años, aunque sus manos parecían más viejas, gastadas y manchadas, temblando ligeramente mientras acomodaba los cubiertos que no necesitaban ningún ajuste. Llevaba su buen traje, el gris carbón que había comprado hace 20 años para el funeral de su esposa Margaret, y que solo había usado en ocasiones especiales desde entonces. La tela estaba desgastada en los codos, el cuello ligeramente deshilachado, pero él lo había planchado con cuidado esa tarde porque quería lucir presentable. Para su hijo, David, se suponía que debía encontrarse con él a las 7:00. Habían hecho planes 3 semanas antes, una cena poco común juntos, solo los dos, como solían tener antes de que la vida de David se llenara de hospitales, reuniones de junta y galas benéficas donde los boletos costaban más de lo que la mayoría ganaba en un mes. Henry revisó su teléfono por cuarta vez en 10 minutos. La pantalla estaba rota porque lo había dejado caer el mes pasado, y no sabía cómo repararlo, pero aún podía leer los mensajes lo suficientemente bien. Nada nuevo. A su alrededor, las familias reían y celebraban una pareja joven. Alimentaba a su bebé con puré de camote, su cara cubierta de un desastre anaranjado, y sus risitas contagiando a todos. Una pareja de ancianos se sentaba tomada de las manos sin hablar pero presentes. 3 generaciones compartían una mesa larga cerca de la ventana, mientras los nietos trepaban sobre el regazo del abuelo, que fingía ser un monstruo provocando gritos de alegría. Henry los observó y sintió como el vacío en su pecho se hacía más pesado. A las 7:15 su teléfono finalmente vibró. Lo tomó tan rápido que casi tiró el vaso de agua a su corazón, elevándose por un instante antes de desplomarse al leer las palabras en la pantalla. «Papá, lo siento mucho. Emergencia en el hospital. No podré ir. Te llamaré mañana. Feliz Navidad». Henry miró el mensaje durante mucho tiempo. Lo leyó 3 veces como si las palabras pudieran cambiar de significado o revelar alguna promesa oculta de que su hijo aún vendría, aún lo elegiría por encima de cualquier crisis que exigiera atención esa noche. Pero las palabras no cambiaron. Dejó el teléfono con cuidado y miró la silla vacía frente a él. El mesero ya había traído pan, colocado una segunda servilleta y llenado ambos vasos de agua. «Está bien», susurró Henry para sí mismo con una voz apenas audible entre el bullicio alegre del restaurante. «Está ocupado. Trabajo importante. La gente lo necesita». Pero sus ojos ardían con lágrimas que se negó a dejar caer no allí, no, frente a tantas familias felices. Levantó la mano para llamar al mesero, un joven de ojos amables, que había estado observándolo con preocupación mal disimulada, y estaba a punto de pedir la cuenta para marcharse a su pequeño apartamento, donde no lo esperaban luces encendidas, ni medias junto a la chimenea donde la televisión sería su única compañía. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta tintineó, y 2 personas entraron, una mujer y una niña, ambas abrigadas contra el inesperado frío de Florida, con bufandas y gorros tejidos que no combinaban.
La mujer tenía poco más de 30 años, su piel oscura brillando con calidez, a pesar del frío invernal, su cabello recogido en un moño práctico. Llevaba un uniforme médico bajo el abrigo azul claro con pequeños patitos amarillos estampados, moviéndose con la gracia eficiente de alguien acostumbrada a largas jornadas de pie. La niña tenía 6 años, pura energía y curiosidad, con los ojos muy abiertos al observar el restaurante decorado. Llevaba un abrigo morado 2 tallas más grande, seguramente heredado, y zapatillas que se encendían en rojo y verde con cada paso. «Mamá, mira», exclamó la niña tirando de la mano de la mujer. «Tienen chocolate caliente con malvaviscos». La mujer Nina sonrió hacia su hija con un amor tan tierno que hizo que el pecho de Henry doliera. «Vamos a ver, cariño. Primero encontremos una mesa». La anfitriona las guió por el restaurante y al pasar junto a la mesa 7, la niña se detuvo. Miró directamente a Henry, su mirada posándose en la silla vacía frente a él y luego en su rostro. Su expresión cambió de curiosidad a algo que parecía reconocimiento, aunque nunca se habían visto. «Mamá», susurró lo suficientemente fuerte para que Henry la escuchara. «¿Por qué está llorando ese señor?» Nina siguió la mirada de su hija y vio lo que Henry no había notado. Lágrimas deslizándose por sus mejillas envejecidas, lentas y silenciosas. Él las limpió rápidamente, avergonzado, girando el rostro hacia otro lado. «Zoe, cariño, no es educado», comenzó Nina, pero Zoe ya se había soltado de su mano. La niña caminó directamente hacia la mesa de Henry y lo miró con la compasión valiente que solo los niños poseen. «¿Estás triste porque nadie vino a cenar contigo?», preguntó simplemente. Henry abrió la boca, pero descubrió que no podía hablar. La franqueza de la pregunta y la preocupación genuina en los ojos de aquella niña rompieron algo dentro de él que había intentado mantener cerrado. Asintió una sola vez. El rostro de Zoe se iluminó con una sonrisa radiante. «Mamá, ¿podemos sentarnos con él? Es Navidad, es para estar juntos. Nadie debería comer solo en Navidad». El primer instinto de Nina fue disculparse, apartar a su hija y respetar la privacidad y la dignidad de aquel desconocido. Había trabajado suficientes turnos en el hospital comunitario para saber que a veces la gente quería estar sola con su dolor. Pero también vio algo en el rostro de Henry, una gratitud desesperada, una necesidad tan profunda que le hizo doler el corazón. «No quiero interrumpir», dijo Nina suavemente, encontrando la mirada de Henry. «Pero si quiere compañía, estaríamos encantadas de sentarnos con usted». Henry miró a aquella mujer y a su hija desconocidas, que no le debían nada, que tenían sus propios planes de Navidad, su propia celebración esperándolas, y sintió que algo se resquebrajaba en el muro que había construido alrededor de su soledad. «Me gustaría mucho», logró decir con la voz áspera por la emoción. «Por favor». Nina ayudó a Zoe a sentarse en la silla frente a Henry, la silla que David debía ocupar, y tomó el asiento que el camarero trajo rápidamente al lado de la mesa. El joven mesero parecía aliviado, contento de que el anciano solitario no fuera a cenar solo después de todo. «Soy Zoe», anunció la niña extendiendo su pequeña mano sobre la mesa con seriedad formal. «Tengo 6 años. Esta es mi mamá Nina. Ella salva personas. Soy enfermera», aclaró Nina con una sonrisa cálida. «En el Hospital Bay General, pero a Zoe le gusta hacerlo sonar más dramático». «Sí salvas personas», insistió Zoe. «Me dijiste que ayudaste a ese bebé a respirar cuando nació demasiado pronto». Las mejillas de Nina se sonrojaron ligeramente. «Bueno, los doctores y yo trabajamos juntos como un equipo». Henry estrechó la mano de Zoe solemnemente, igualando su seriedad. «Soy Henry. Henry Mitchell. Es un placer conocerlas». «¿Por qué estaba llorando, señor Henry?», preguntó Zoe con la honestidad directa que los niños todavía no han aprendido a ocultar. «Zoe», dijo Nina suavemente, «recuerda lo que hablamos. Algunas preguntas son demasiado personales». «Pero quiero ayudar», protestó Zoe. «Dijiste que ayudar es bueno». Henry se sorprendió a sí mismo respondiendo. «Lloraba porque se suponía que iba a cenar con mi hijo esta noche, pero tuvo que trabajar. Negocios importantes, gente que depende de él.
Las palabras le supieron amargas como si estuviera inventando excusas para David, cuando la verdad era más simple y dolorosa. Su hijo había elegido el trabajo por encima de él, otra vez. Zoe procesó la información con la seriedad de una jueza. Es triste, pero quizá realmente tenía que trabajar. Mamá tiene que trabajar a veces en días especiales también, pero siempre vuelve a casa y después tenemos un día especial. Nina sintió un nudo en la garganta. Era verdad, las madres solteras y las enfermeras de hospitales comunitarios no tenían el lujo de elegir sus horarios, pero siempre encontraba la manera de compensarlo para Zoe. Siempre había tiempo para celebrar aunque fuera más tarde o reprogramado. Mirando el rostro de Henry, sospechó que su hijo no hacía lo mismo. Vamos a ordenar, dijo Nina abriendo su menú y entregándole uno a Zoe. ¿Qué se te antoja, cariño? Panqueques, declaró Zoe inmediatamente. ¿Para la cena? Nina rió. Es Navidad. Navidad es para panqueques si quieres panqueques. Henry se encontró sonriendo de verdad por primera vez en semanas. Tu hija tiene una lógica excelente, Nina. La mayoría del tiempo, admitió Nina. Está bien panqueques para la cena porque es Navidad. Allí me pidieron panqueques para Zoe, un sándwich de pavo para Nina, porque había trabajado un turno doble y necesitaba proteína real, y un tazón de sopa de pollo para Henry, porque su estómago había estado demasiado nervioso antes, como para considerar algo más pesado. Cuando llegó la comida, Zoe insistió en decir la bendición extendiendo sus manos para tomarlas de ambos a través de la mesa. Gracias por esta comida y por nuevos amigos, y por la magia de la Navidad. Y por favor ayuda al señor Henry a no estar triste nunca más. Amén. Amén, repitieron suavemente Nina y Henry. Mientras comían, Zoe parloteó sobre todo su escuela, su maestra favorita, la señora Rodríguez, el hámster de la clase llamado Sparkles, que una vez le mordió el dedo, y el proyecto de arte donde todos pintaban su lugar favorito. Era un rayo de sol puro, su entusiasmo imposible de resistir. Henry les contó sobre su difunta esposa Margaret, cómo hacía el mejor pay de nuez de toda Tampa, cómo le encantaba bailar, incluso cuando no había música, y habló de los 37 años que estuvieron casados, de cómo habían pasado 5 años desde su muerte, y él aún a veces buscaba su mano mientras dormía. Nina compartió historias sobre el nacimiento de Zoe, sobre convertirse en madre soltera, cuando el padre de su hija se fue antes de que Zoe naciera, sobre volver a estudiar mientras trabajaba turnos nocturnos, y confiaba en su vecina, la señora Patterson, para cuidar de Zoe cuando la guardería fallaba. ¿Hiciste todo eso sola?, preguntó Henry con admiración genuina. No completamente sola, dijo Nina. Tuve a la señora Patterson y las enfermeras con las que trabajo se volvieron como familia. ¿Y Zoe? Miró a su hija con tanto amor que Henry lo sintió como un calor físico. Zoe siempre ha sido mi razón para seguir adelante, para ser mejor, para mostrarle que puedes enfrentar cosas difíciles y salir más fuerte. Conversaron por más de 1 hora, la conversación fluyendo fácil y naturalmente, como si fueran viejos amigos poniéndose al día en lugar de desconocidos, que se habían encontrado hacía menos de 90 minutos. Otros comensales entraban y salían, el restaurante se fue vaciando lentamente, mientras las familias regresaban a casa para continuar sus celebraciones. Finalmente, Nina miró su reloj. Dios mío, ya casi son las 9. Zoe, cariño, debemos irnos a casa. Mañana es un día importante. Pero no quiero irme, señor Henry, protestó Zoe. Yo tampoco quiero que te vayas, admitió Henry. Esta ha sido la mejor Navidad que he tenido en mucho tiempo. Gracias a las dos, de verdad. Nina extendió la mano y apretó la de Henry. Gracias por dejarnos acompañarlo. ¿Estará bien para volver a casa? ¿Necesita que lo llevemos? Henry negó con la cabeza. Mi apartamento está a solo 3 cuadras. Estaré bien. Tomaron sus abrigos y gorros, y cuando Nina intentó pagar la comida de ella y de Zoe y Henry, ya lo había hecho, había entregado discretamente su tarjeta al mesero, mientras ellas se ponían las bufandas. Señor Henry, protestó Nina, no tenía que hacer eso. Quise hacerlo, dijo Henry con firmeza.
Ustedes me dieron algo esta noche que el dinero no puede comprar. Me dieron compañía, bondad, una Navidad que no dolió. Déjenme hacer esta pequeña cosa a cambio. Los ojos de Nina se llenaron de lágrimas. Gracias. Zoe rodeó la cintura de Henry con un fuerte abrazo. ¿Lo volveremos a ver, señor Henry? Henry miró a aquella pequeña que había visto su tristeza y había decidido arreglarla con el simple regalo de su presencia, y sintió algo que no había sentido desde la muerte de Margaret Esperanza. Me encantaría mucho, dijo. Nina sacó un bolígrafo de su bolso y escribió su número en una servilleta. Llámeme si necesita algo o si solo quiere compañía. Vivimos en el vecindario de Riverside, no muy lejos de aquí. Henry guardó la servilleta en su bolsillo como si fuera un tesoro precioso. Gracias, Nina. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señor Henry. Salieron juntos hacia la rara nieve de Florida que ya comenzaba a derretirse, pero aún hacía la noche mágica. Zoe caminaba dando saltos intentando atrapar copos en la lengua mientras Nina y Henry avanzaban más despacio detrás de ella. En la esquina donde se separarían, Zoe se volvió y agitó la mano con entusiasmo. «Adiós, señor Henry. Te quiero». Las palabras fueron tan casuales, tan naturales para ella, pronunciadas con la facilidad de alguien demasiado joven para saber que el amor se supone complicado o ganado con el tiempo. Henry agitó la mano de vuelta, su visión nublándose otra vez por las lágrimas. Pero estas eran distintas. No eran de soledad, sino de gratitud, de asombro, de sentirse visto y valorado por alguien que no tenía ninguna razón para preocuparse, excepto la simple decencia humana. Caminó hasta su pequeño apartamento y por primera vez en 5 años, no sintió que entraba en una tumba. Sintió que entraba en un espacio donde la vida real, con conexión y significado, quizá todavía era posible. Antes de acostarse, miró la servilleta que Nina le había dado su número escrito con una caligrafía clara y cuidadosa, y susurró a la habitación vacía. Gracias, Margaret, por enviármelas esta noche. Y en algún lugar le gustaba imaginar su difunta esposa sonreía. Una semana después, en la tarde de víspera de Año Nuevo, Henry empujaba su carrito de compras por el Publix de Kennedy Boulevard, intentando navegar el caos de los compradores de última hora que se abastecían para sus celebraciones. Había hecho una lista antes de salir de casa: leche, pan, huevos, sopa enlatada, café, plátanos, lo básico para sobrevivir otra semana de comidas que comería solo en su pequeña mesa de cocina. Se movía lentamente por los pasillos, su artritis, obligándolo a dar pasos cuidadosos y deliberados, especialmente sobre los pisos resbaladizos, donde los clientes dejaban rastros de agua del estacionamiento. La cajera era una joven que lo llamaba cariño, y empacaba sus bolsas con cuidado, asegurándose de poner los huevos arriba para que no se aplastaran. Henry apreciaba esas pequeñas muestras de amabilidad, la forma en que ella le preguntaba sobre su día, y realmente esperaba una respuesta en lugar del bien automático que todos daban por hecho. Pagó, tomó sus 3 bolsas de plástico, rechazó la oferta de ayuda porque era viejo pero no inútil, dio las gracias y salió a la tarde gris. La temperatura había vuelto a bajar, algo inusual en Tampa, y una llovizna ligera hacía que todo estuviera resbaladizo. Henry ajustó su agarre en las bolsas y comenzó a cruzar el estacionamiento hacia la parada del autobús. No vio el charco de aceite y agua mezclados cerca de un auto estacionado. Su pie derecho pisó la zona resbalosa y salió despedido. Por un terrible instante, Henry quedó en el aire, los brazos agitando inútilmente, las bolsas volando de sus manos. Golpeó el pavimento mojado con fuerza. El impacto le sacó el aire de los pulmones, y un dolor agudo atravesó su cadera izquierda, la que ya le daba problemas, la que el médico decía que quizá necesitaba reemplazo, algo que su seguro apenas cubría, y cuyo deducible él no podía pagar. Por un momento permaneció allí tendido en el suelo frío y mojado, aturdido, humillado y adolorido. Sus compras estaban esparcidas por el estacionamiento. Una lata de sopa rodó bajo una camioneta cercana, una naranja rebotó 2 veces y desapareció entre autos estacionados. Varias personas pasaron junto a él mirándolo, pero sin detenerse. Un hombre incluso pasó por encima de su pierna extendida, sin pausar, demasiado concentrado en su teléfono,
como para notar o importarle que un anciano estuviera tirado en el suelo bajo la lluvia. Henry intentó incorporarse, pero su cadera protestó con un dolor tan agudo que lo hizo jadear. Sabía que tendría un moretón del tamaño de Florida y probablemente algo peor. «Dios mío, señor Henry». Levantó la vista a través de la llovizna y vio a Zoe corriendo hacia él con su madre justo detrás. Ambas cargaban sus propias compras, pero las dejaron caer de inmediato al reconocerlo. «¿Está herido, señor Henry?» El pequeño rostro de Zoe apareció sobre él, sus ojos enormes de preocupación. «Estoy bien, cariño», logró decir Henry, aunque la voz le temblaba solo un viejo torpe resbalándose así. Nina ya estaba arrodillada a su lado, su entrenamiento de enfermera activándose. Hizo una evaluación visual rápida, sus manos gentiles, revisando su cabeza en busca de cortes, observando sus pupilas para detectar señales de conmoción y palpando sus brazos y piernas en busca de fracturas evidentes. «¿Dónde le duele más?», preguntó con voz profesional pero cálida. «La cadera», admitió Henry. «El lado izquierdo». «Es un problema viejo». «Bien, voy a ayudarlo a incorporarse lentamente. Dígame si algo se siente mal». Nina se colocó cuidadosamente y ayudó a Henry a sentarse sosteniendo su peso con sorprendente fuerza. Zoe ya había corrido a recoger sus compras esparcidas, persiguiendo la naranja fugitiva y metiéndose bajo el camión para recuperar la lata de sopa. «¿Puede ponerse de pie?», preguntó Nina. «Tómese su tiempo. No hay prisa». Creo que sí, pero cuando Henry intentó apoyar peso en su pierna izquierda, un dolor punzante le atravesó la cadera y casi cayó de nuevo. Solo el agarre firme de Nina lo mantuvo en pie. «Está bien, vamos a hacerlo muy despacio», dijo Nina. «Zoe, cariño, ¿puedes traer ese carrito de compras de allá?». Zoe arrastró hasta ellos un carrito abandonado, y Nina ayudó a Henry a usarlo como andador, permitiéndole apoyarse fuertemente en el manillar, mientras ella lo sostenía por el otro lado. «¿Dónde está su coche?», preguntó Nina. Henry sintió cómo el rubor le subía al rostro. «Ya no conduzco. Tomo el autobús». La expresión de Nina cambió y Henry vio cómo la comprensión aparecía en sus ojos. Ella miró hacia la parada del autobús a 2 cuadras, hacia la lluvia que empezaba a caer con más fuerza, hacia el evidente dolor de Henry. «Lo llevamos a casa», dijo con firmeza, «sin discusiones». «No puedo pedirte eso, no estás pidiendo. Estoy diciendo que sí, vamos». Avanzaron lentamente hacia el coche de Nina, un Honda Civic de 15 años, con una abolladura en la puerta del pasajero y una silla de niño en el asiento trasero. Nina acomodó a Henry en el asiento delantero, mientras Zoe se subía atrás. Luego regresó para cargar todas sus compras, las de ellos y las de Henry, en la cajuela. «¿Dónde vive?», preguntó Nina al encender el coche. Henry le dio la dirección y la expresión de Nina cambió con algo que él no alcanzó a descifrar: sorpresa, preocupación. «Los Riverside Apartments», dijo en voz baja. «Los conozco». Los Riverside Apartments estaban en lo que los agentes inmobiliarios llamaban eufemísticamente un barrio en transición, y lo que todos los demás sabían que era una de las zonas más pobres de Tampa. El edificio era viejo, con pintura descascarada y balcones oxidados, pero el alquiler era accesible con el cheque de seguridad social de Henry, y el administrador, el señor Gómez, mantenía la calefacción y el agua funcionando de manera confiable. Mientras conducían, Zoe se inclinó desde el asiento trasero. «Señor Henry, nosotros vivimos en Riverside 2, en el edificio amarillo de Oak Street, los Casa del Sol Apartments». «Lo conozco», dijo Henry, reconociendo la descripción. «Exacto», rebotó Zoe, emocionada. «Somos vecinos». Nina estacionó en el lote del edificio de Henry e insistió en ayudarlo a subir los 2 pisos de escaleras hasta su apartamento con Zoe, cargando sus compras detrás. El orgullo de Henry quería negarse, quería insistir en que podía solo, pero su cadera palpitaba de dolor, y cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Su apartamento era pequeño, un dormitorio, una cocina diminuta, una sala apenas lo suficientemente grande para su sofá de segunda mano y su viejo televisor, pero estaba limpio y ordenado, con las mantas tejidas por Margaret, dobladas cuidadosamente en el sofá,
y fotografías cubriendo casi todas las superficies. Nina ayudó a Henry a recostarse en el sofá y le elevó la pierna sobre una almohada. Y él lo dijo, dirigiéndose a la cocina sin pedir permiso: 20 minutos puesto 20, quitado durante las próximas horas. ¿Tiene antiinflamatorios? Fue al gabinete del baño y regresó con hielo envuelto en una toalla y 2 tabletas de ibuprofeno que Henry tomó agradecido. Zoe había encontrado el refrigerador y guardaba las compras ordenadamente con el cuidado meticuloso de alguien que había aprendido a ayudar. Su hija es muy responsable, dijo Henry. Nina sonrió observando a Zoe. Ha tenido que crecer un poquito más rápido que la mayoría de los niños de 6 años. Vida de madre soltera. Está acostumbrada a ayudar. Aún así ha criado a una niña extraordinaria. Gracias, susurró Nina. A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, pero ella es feliz y amable, así que debo estar haciendo algo bien. Mientras Zoe terminaba con las compras, Nina examinó con más detalle la lesión de Henry. La cadera estaba muy golpeada, pero probablemente no rota. De haber sospechado una fractura, habría insistido en llevarlo a urgencias. Le mostró algunos estiramientos suaves para cuando bajara la hinchazón, y le hizo prometer que descansaría los próximos días. ¿Tiene alguien que pueda revisarlo?, preguntó. ¿Familia cerca? Henry vaciló y luego negó con la cabeza. Mi hijo vive en Tampa. Tiene mucho éxito en el sector sanitario, pero está increíblemente ocupado. No quiero molestarlo con algo como esto. Algo cruzó el rostro de Nina, un destello de ira, juicio o tristeza rápidamente oculto. Entiendo. Él hace un trabajo importante, dijo Henry defendiendo a David, aunque su hijo no lo había llamado desde la cena de Navidad cancelada. La gente depende de él. Todo el mundo necesita gente de quien depender, dijo Nina suavemente. Incluso las personas importantes y ocupadas necesitan a alguien que los revise cuando se caen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero directas. Zoe apareció desde la cocina habiendo descubierto el estado casi vacío del refrigerador. Señor Henry no tiene mucha comida. Tenía más antes de tirarlo todo, dijo Henry con una débil sonrisa. Nina y Zoe se intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas entre madre e hija que contienen conversaciones enteras. Señor Henry, anunció Zoe. Esta noche hay una fiesta en nuestro patio. Por Año Nuevo. Tiene que venir. Henry empezó a rechazar automáticamente las fiestas. Eran para la gente joven, para familias, no para ancianos con caderas magulladas que solo estorbarían. Pero Nina habló antes de que pudiera hacerlo. En realidad es perfecto. No debería estar solo esta noche, no después de una caída. La fiesta empieza a las 7. No es nada elegante, solo vecinos compartiendo comida y celebrando juntos. Muy casual. No podría... Sí puede, lo interrumpió Nina suavemente. Y debería. Es importante tener comunidad, especialmente cuando se está recuperando de una lesión. Soy enfermera. Recuerda órdenes del doctor, o de la enfermera en este caso. Henry miró a estas 2 personas, esta mujer y esta niña, que ya le habían mostrado más atención en una semana que su propio hijo en 2 años, y sintió que su resistencia se desmoronaba. ¿A qué hora?, dijo Zoe, aplaudió emocionada. A las 7 voy a venir por usted a las 6:45. Antes de irse, Nina escribió su número otra vez. Llámeme si el dolor empeora o si necesita cualquier cosa. Y Zoe le dio a Henry otro de sus abrazos feroces que le dolían en las costillas, pero le aligeraban el corazón. Después de que se fueron, Henry se sentó en su sofá con hielo en la cadera mirando alrededor de su pequeño apartamento. En cada superficie había fotografías de su vida con Margaret de David cuando era niño, de Navidades y cumpleaños, y momentos ordinarios convertidos en tesoros por el tiempo y la pérdida. Pero faltaba algo en esas fotos. Se dio cuenta de que faltaba alegría, conexión. El desorden hermoso de la vida real, donde la gente aparece para los demás, donde la comunidad importa más que los logros, donde la bondad es una moneda más valiosa que el dinero. Tomó su teléfono, el de la pantalla rota que aún no sabía cómo arreglar, y vio la ausencia de mensajes de David.
Luego miró el número de Nina escrito en un pedazo de papel, y lo sostuvo con más cuidado que cualquier regalo caro. Por primera vez en mucho tiempo Henry sintió que quizá, solo quizá, no estaba completamente solo en el mundo. A las 6:45 de esa tarde, exactamente como lo prometió alguien, llamó a la puerta de Henry. Él había estado listo por una hora, se había puesto su otra camisa buena, la azul que Margaret le compró para su cumpleaños número 70, y trató de peinar su delgado cabello blanco para verse presentable. La cadera aún le dolía, pero el hielo y el descanso habían ayudado bastante, y podía caminar con solo una ligera cojera si se movía despacio. Al abrir la puerta vio a Zoe con un vestido plateado brillante, un poco grande para ella, y zapatos plateados que parecían sacados de un juego de princesas. Insistió en arreglarse para la fiesta, explicó Nina, apareciendo detrás de su hija con jeans y un suéter cálido, práctico, pero bonito. «Te ves muy hermosa, Zoe», dijo Henry. Zoe giró sobre sí misma haciendo volar el vestido. «Gracias. Usted también se ve guapo, señor Henry. Listo para la fiesta, tan listo como podré estar». Caminaron despacio juntos en el crepúsculo, Henry avanzando con cuidado pero sin ayuda directa. Nina cerca sin ser obvia, lista para sostenerlo si la necesitaba. Los Casa del Soul Apartments estaban a solo 3 cuadras, y al acercarse Henry escuchó música y risas flotando en el aire. El patio estaba transformado. Alguien había colgado luces, decoraciones baratas mezcladas con farolitos de papel, hechos a mano creando un dosel de brillo cálido. Había mesas largas con manteles desparejados, cubiertas de comida, cazuelas, arroces, pollo frito, ensaladas, postres, cada platillo representando el mejor esfuerzo de alguien, su manera de participar en la celebración comunitaria. Había unas 40 personas reunidas, desde bebés hasta ancianos, incluso mayores que Henry. La demografía era diversa: familias negras, hispanas, algunas blancas, una pareja asiática con gemelos pequeños. «Este es el verdadero Tampa», pensó Henry, la comunidad diversa que existe debajo de la ciudad turística que todos ven. «Nina, llegaste». Una mujer grande de piel marrón cálida y una risa tan fuerte que probablemente se escuchaba a 3 cuadras, envolvió a Nina en un abrazo. «Y trajiste un amigo». «Este es Henry Mitchell», dijo Nina. «Vive también en Riverside». «Henry, esta es Gloria Martínez. Ha organizado estas fiestas del patio por...» «¿Cuánto tiempo?» «12 años, cariño», dijo Gloria. «Desde que mi Carlos murió y me di cuenta de que no podía pasar otra noche sola en ese apartamento, o perdería la cabeza». Gloria estrechó la mano de Henry con un agarre firme. «Cualquier amigo de Nina es familia aquí. Ven, déjame servirte un poco de comida. Estás demasiado flaco». Antes de que Henry pudiera protestar, fue arrastrado a la fiesta como una hoja llevada por una corriente amistosa. Gloria le llenó un plato con suficiente comida para 3 personas, mientras lo presentaba a vecinos cuyos nombres Henry intentó recordar, aunque sabía que los olvidaría mañana. Estaba Marcus, un obrero de construcción de unos 40 años que había sido despedido antes de Navidad, pero aún así, estaba organizando porque, según él, estar sin dinero no es lo mismo que ser pobre de espíritu. Estaba la señora Chen, una anciana china que hablaba poco inglés, pero se comunicaba perfectamente con sonrisas, y entregando dumplings caseros a todos. Había una pareja joven, casi adolescentes, con una bebé recién nacida, a la que miraban con un orgullo tan grande que no podían apartar los ojos de ella. Y había niños por todas partes corriendo, riendo, jugando juegos elaborados, que solo ellos entendían su alegría contagiosa e imposible de contener. Zoe se unió de inmediato al grupo, y en cuestión de minutos, ya era la líder de un juego complicado que implicaba correr alrededor de la raquítica palmera del patio, mientras cantaban una canción que Henry no reconocía, pero que parecía esencial para el éxito del juego. Nina guió a Henry hacia una silla en una de las mesas largas, asegurándose de que se sentara en un lugar donde pudiera apoyar ligeramente su pierna lesionada sin que fuera evidente. Luego se acomodó a su lado con su propio plato de comida. «Esto es increíble», dijo Henry mirando la celebración a su alrededor. «¿Cómo lograron organizar todo esto?» «¿Comunidad?», respondió Nina simplemente. «Nadie aquí tiene mucho dinero.
La mayoría trabajamos 2 empleos solo para pagar la renta, pero nos tenemos los unos a los otros. Cuando despidieron a Marcus, 3 familias le trajeron comida sin que él lo pidiera. Cuando la señora Chen estuvo enferma el mes pasado, la gente se turnó para revisarla y asegurarse de que comiera. Cuando mi carro se descompuso y no podía pagar la reparación, Marcus pasó su sábado completo bajo el cofre hasta que lo dejó funcionando otra vez. Tomó un bocado de arroz con frijoles y sonrió con satisfacción. Gloria tiene razón. Si todos nos quedáramos en nuestros apartamentos solos y luchando, perderíamos la cabeza. Pero juntos somos ricos en todas las maneras que realmente importan. Henry sintió que algo se apretaba en su pecho. Vivía a 3 cuadras en un edificio lleno de personas que nunca había conocido, con quienes jamás había hablado más allá de un breve gesto en el pasillo. Estaba tan consumido por su propia soledad, que nunca había considerado que una comunidad podría estar disponible si solo se acercaba. ¿Cómo encontraste todo esto?, preguntó Henry. Nina sonrió al recordar. Cuando me mudé aquí con Zoe. No lo encontré. Él me encontró a mí. En mi segunda semana en el edificio, Zoe se enfermó fiebre alta, no podía retener nada, y yo tenía que trabajar o perdería mi turno. Estaba en pánico tratando de averiguar qué hacer cuando Gloria tocó a mi puerta. Había escuchado a Zoe llorando a través de las paredes. La voz de Nina se volvió suave por la gratitud. Gloria vio la situación y dijo: «Cariño, vete a trabajar. Yo cuido a la pequeña». Ni siquiera sabía su nombre todavía. Pero cuidó a Zoe todo el día, le dio medicina, le hizo sopa y ya no tenía fiebre cuando regresé a casa. No aceptó ni un centavo. Dijo: «Esto es lo que hacen los vecinos». Miró alrededor del patio lleno de risas, comida y comunidad. Después de eso, quedé enganchada. Estas personas se volvieron mi familia más real que mi familia de sangre jamás fue. Henry absorbió todo pensando en sus propias decisiones. Se aisló después de la muerte de Margaret. Se alejó de los pocos amigos que habían tenido como pareja. Se convenció de que era mejor estar solo que cargar a otros con su dolor. ¿Y su hijo David? ¿Cuándo fue la última vez que David pidió ayuda o admitió que la necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de los dos formó parte de algo más grande que ellos mismos, señor Henry? Zoe apareció a su lado jadeando un poco por correr. «Venga a bailar, por favor». «Oh, no creo que mi cadera». Empezó Henry a rechazar, pero Zoe tomó sus manos con ambas de ella tirando suavemente. «Solo un bailecito. Chiquitito. Por favor». Alguien había subido la música y varias parejas se balanceaban bajo las luces colgantes. La canción era latina, rítmica y cálida, el tipo de música que hacía casi imposible quedarse quieto. Nina se puso de pie y extendió la mano hacia él. «Yo lo ayudo. Lo haremos suavecito. ¿Órdenes de la doctora? O de la enfermera en este caso. Recuerde moverse, ayuda a sanar. Si lo hacemos con cuidado». Y así Henry se encontró de pie, la mano de Nina firme y segura, mientras ambos se mecían suavemente al son de la música con Zoe, girando en círculos a su alrededor. Su cadera protestó un poco, pero no demasiado, y el calor del movimiento de la música, de formar parte de algo alegre, convirtió el leve dolor en un precio mínimo. Otros vecinos se acercaron para presentarse ahora que él formaba parte del círculo de baile. El nieto de Gloria le enseñó un paso de salsa que Henry destrozó por completo, haciendo que todos rieran, pero no de manera cruel, sino como ríe la gente cuando alguien es lo suficientemente valiente para verse tonto por pura alegría. Cuando terminó la canción, Henry estaba sin aliento y tuvo que sentarse, pero sonreía más genuinamente que en años. A medida que avanzaba la noche y se acercaba la medianoche, Henry se encontró conversando con Marcus, el obrero despedido. Ambos se apartaron hacia un rincón más tranquilo del patio, 2 hombres cómodos, con el silencio tanto como con las palabras. «Nina me dijo que se lastimó hoy», comentó Marcus. «Esa caída sonó fea según lo que describió». «La cadera va bien». «Mejor de lo que esperaba», admitió Henry.
Nina me cuidó muy bien. Es extraordinaria. Ella y Zoe son lo mejor que tengo, coincidió Marcus. Nina ha pasado por el infierno. Madre soltera con un trabajo de enfermería que apenas cubre la renta. El papá de Zoe nunca pagó un centavo de manutención, pero ella nunca se queja. Solo sigue adelante todos los días. Tomó un sorbo de su refresco. Zoe va a ser alguien especial. Esa niña tiene un corazón más grande que todo el estado. La semana pasada ella le dio su almuerzo a otro niño en la escuela que no tenía uno. Llegó a casa con hambre pero feliz porque su amigo pudo comer. Henry sintió un nudo en la garganta. ¿De dónde aprende una niña de 6 años ese tipo de compasión? ¿De ver a su mamá?, dijo Marcus. Los niños aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Y Zoe ve a Nina ayudando a la gente todos los días, llegando a casa exhausta, pero aún encontrando tiempo para leer cuentos, jugar y asegurarse de que Zoe sepa que es amada. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento. Y luego Marcus dijo algo que tomó a Henry por sorpresa, haciéndolo sentir inesperadamente conmovido. Debe ser bonito tener un hijo. Nina mencionó que tienes familia en Tampa. Eso es bueno. Todos necesitan familia. La garganta de Henry se cerró. Pensó en David exitoso, competente, distante David, que no había devuelto la llamada después de Navidad, y que probablemente ahora mismo estaba en alguna fiesta elegante, rodeado de gente importante, que ya había olvidado que su padre existía más allá de obligaciones festivas. «Tengo un hijo», dijo Henry con cuidado, «pero la familia no siempre es de sangre. A veces es quien aparece cuando lo necesitas». Marcus asintió lentamente. Esa es la verdad. Antes de que Henry pudiera responder, comenzó la cuenta regresiva para la medianoche. Alguien subió el volumen de la música, y todos se reunieron contando desde 10. 10. 9. 8. Henry se puso de pie, la cadera doliendo pero soportable. Quería ser parte del momento. 7. 6. 5. Zoe se abrió paso entre la multitud para pararse a su lado y tomarle la mano. 4. 3. 2. Nina apareció al otro lado enlazando su brazo con el de él. 1. Feliz Año Nuevo. El patio estalló en vítores abrazos y besos. Los desconocidos se abrazaban como familia. Los niños soplaban trompetas con entusiasmo caótico. Alguien descorchó una botella de champán barato, el corcho volando hacia el cielo nocturno. Zoe rodeó la cintura de Henry con sus brazos. «Feliz Año Nuevo, señor Henry. Este año va a ser el mejor de todos». Nina también lo abrazó con cuidado. «Feliz Año Nuevo, Henry. Me alegra que estés aquí». Henry miró a su alrededor a estas personas, sus vecinos, aunque no lo había sabido hasta esa noche. Personas que acogían a extraños, compartían lo poco que tenían y encontraban alegría en las cosas más simples. Pensó en su apartamento 3 cuadras más lejos, en las horas solitarias que había pasado allí llorando por Margaret y sintiéndose olvidado por su hijo. Pensó en la hermosa casa de David en la parte rica de Tampa, con habitaciones decoradas profesionalmente, que parecían más museo que hogar. Y pensó en este patio con sus decoraciones baratas, mesas desparejadas y comida hecha con amor y no con dinero. Entonces comprendió algo fundamental que había olvidado en algún punto del camino: el hogar no es un edificio, ni dinero, ni éxito. El hogar son las personas que aparecen, que se preocupan, que hacen espacio en su mesa para un anciano solitario que se cae en un estacionamiento. «Gracias», susurró a Nina y Zoe, aunque las palabras se sentían insuficientes para lo que ellas le habían dado. «Gracias por esto». La fiesta continuó hasta entrada la madrugada. Henry se quedó riendo, conversando y siendo parte de algo más grande que él mismo. Su cadera dolía, estaba agotado, pero más feliz que desde la muerte de Margaret. Y en algún hospital elegante al otro lado de la ciudad, David Mitchell trabajaba la víspera de Año Nuevo sin pensar ni una sola vez en llamar a su padre. Pero por primera vez en mucho tiempo, a Henry no le importó tanto porque ya no estaba solo.
El nuevo año trajo un cambio en la vida de Henry sutil al principio, pero más profundo con cada semana que pasaba. Nina empezó a pasar por su apartamento varias veces por semana, normalmente al atardecer, después de su turno en Bay General. Tocaba suavemente por si él estaba descansando y entraba cuando él le decía que adelante. A veces traía a Zoe. Otras veces venía sola mientras Zoe estaba en su programa después de la escuela. Al principio sus visitas eran puramente prácticas, revisaba su cadera. Evaluaba su recuperación, se aseguraba de que hiciera los ejercicios suaves que le enseñó. Revisaba su refrigerador con ojo crítico, catalogando mentalmente lo que realmente comía frente a lo que debería comer. Henry, no puedes vivir de sopa enlatada y pan blanco. Lo regañó suavemente en su tercera visita al ver su cocina casi vacía. Tu cuerpo necesita nutrición real, especialmente mientras sana. Estoy bien, protestó Henry débilmente, aunque ambos sabían que no era verdad. A la noche siguiente, Nina apareció con un recipiente de pollo con arroz hecho en casa aún tibio de su estufa. Hice de más. Se van a echar a perder si no te lo comes. Era una ficción amable y ambos lo sabían. Nina apenas tenía suficiente para alimentar a Zoe y a sí misma mucho menos para cocinar extra. Pero ella había encontrado la manera de estirar sus comidas, cocinar en cantidades grandes que pudieran alimentar a su pequeña familia y aún dejar algo para compartir. Henry aceptó el recipiente con las manos temblorosas, no por la edad ni por la lesión, sino por la emoción. No tienes que hacer esto. Lo sé, respondió Nina simplemente. Quiero hacerlo. La comida estaba deliciosa, sazonada con especias que le recordaban la cocina de Margaret, hecha con un cariño que podía saborearse en cada bocado. La comió lentamente esa noche, saboreando no solo los sabores, sino la amabilidad que representaba. Después de eso, la comida apareció con regularidad, nunca demasiada, nunca abrumadora, solo lo suficiente para complementar sus escasos víveres y asegurarse de que realmente estuviera comiendo. Nina dejaba recipientes con instrucciones cuidadosas: «Calienta esto por 3 minutos, no dejes que hierva». Y Henry la seguía al pie de la letra. Pero las visitas pronto se volvieron más que comida y revisiones médicas. Nina se sentaba con él un rato, generalmente con una taza de té, que Henry aprendió a mantener siempre disponible para sus visitas. Hablaban de sus días, de sus vidas, de los desafíos que enfrentaban y de las pequeñas victorias que celebraban. Nina le contaba sobre el hospital, sobre pacientes que tocaban su corazón y momentos que le recordaban por qué se había convertido en enfermera, a pesar de las largas horas y el bajo salario. Habló de un bebé que nació prematuro a solo 27 semanas y que había pasado meses en la UCI, pero que finalmente iba a casa. De una paciente anciana con demencia que no recordaba a su propia hija, pero siempre sonreía a Nina y la llamaba Rayito de Sol. Del agotamiento de los turnos dobles y de la frustración de nunca ganar lo suficiente sin importar cuánto trabajara. Solicité entrar a la escuela de enfermería, le confesó Nina una tarde de finales de enero, su voz llena de esperanza y miedo, para obtener mi licencia de RN en lugar de quedarme como LPN. Tendría mejor salario, más oportunidades. Pero son 2 años de estudios. Tendría que reducir mis horas de trabajo. No sé cómo pagaría la matrícula, la renta y cuidaría de Zoe al mismo tiempo. «Encontrarás la manera», dijo Henry con certeza. «Eres la persona más capaz que conozco, Nina. Si alguien puede lograrlo, eres tú». Sus ojos brillaron con lágrimas que no dejó caer. «Gracias por creer en mí. A veces necesito que alguien más crea primero antes de poder creer yo misma». Henry también compartió sus propias historias, su vida con Margaret, el pequeño negocio de contabilidad que dirigió antes de jubilarse, la infancia de David, cuando todo era más simple y estaban más unidos. Habló de la distancia que había crecido entre él y su hijo, de sentirse invisible en su propia familia, de preguntarse si había hecho algo mal para que David se alejara. «No hiciste nada mal», dijo Nina con firmeza. «Algunas personas simplemente se pierden en su propio éxito. Olvidan que los títulos y el dinero no significan nada si no tienes gente que realmente se preocupe por ti». «Él hace un trabajo importante», murmuró Henry con menos convicción que antes.
Todos los trabajos son importantes si ayudan a las personas, respondió Nina suavemente. Yo limpio bandejas, cambio sábanas y sostengo manos cuando alguien tiene miedo. Eso también es importante. El valor no se mide por prestigio ni salario. Estas conversaciones se convirtieron en lo mejor de las semanas de Henry. Por primera vez desde la muerte de Margaret, tenía a alguien que realmente escuchaba, que se preocupaba por sus pensamientos y sentimientos, que lo trataba como una persona con valor, y no solo como un anciano que tolerar. Pero fueron las visitas de Zoe las que realmente transformaron su vida. La niña entraba a su apartamento como un pequeño huracán de alegría y energía, siempre con algo nuevo que mostrar: un dibujo de la clase de arte, una historia sobre la escuela, una piedra que había encontrado y que parecía un corazón si la mirabas bien. Un chiste que no tenía sentido, pero que Zoe contaba con tanta emoción que Henry no podía evitar reír. Señor Henry, mire. Sostenía una pintura de algo que podía ser un gato o un dinosaurio. Era difícil saberlo, pero su orgullo era inconfundible. Para usted, para su refrigerador. Y Henry la colgaba ceremoniosamente con un imán junto a la creciente colección de obras de arte de Zoe, que ahora cubrían la antes vacía puerta de su refrigerador. Zoe se acurrucaba a su lado en el sofá tan confiada y cómoda, y le pedía que le contara historias de los viejos tiempos. Henry le contaba sobre cuando Tampa era más pequeña, sobre ir a la playa, antes de que construyeran tantos hoteles, sobre Margaret y su noviazgo en una época antes de los celulares y el Internet, cuando todo se sentía menos apresurado y desconectado. ¿La quería mucho?, preguntó Zoe una tarde, su pequeño rostro serio mientras observaba una fotografía de Margaret en la mesa auxiliar de Henry. Muchísimo, dijo Henry en voz baja. Más de lo que sabía expresar la mayoría del tiempo. Mamá dice que amar es estar presente, como cuando está muy cansada, pero aún así me lee cuentos antes de dormir. Eso es amor, aunque no diga las palabras. Zoe miró a Henry con esos ojos sabios que no correspondían a su edad. ¿Tú estuviste presente para ella? Henry sintió la garganta cerrarse. Lo intenté. No siempre lo logré, pero lo intenté. Eso está bien, declaró Zoe con la seguridad de alguien que ya descifró las verdades importantes de la vida. Intentarlo cuenta. A través de las visitas regulares de Zoe y Nina, el apartamento de Henry empezó a volver a la vida. El aire se sentía menos rancio. La risa volvía a rebotar en paredes que habían estado demasiado tiempo en silencio. La televisión permanecía apagada más seguido porque la conversación era mejor que cualquier programa. Henry esperaba sus visitas con una anticipación que hacía que sus días volvieran a tener propósito. Arreglaba su apartamento antes de que llegaran para que no vieran sus cosas en desorden. Se aseguraba de tener jugos para Zoe, los de pajita que ella adoraba. Buscaba chistes en la computadora de la biblioteca durante sus visitas semanales, memorizándolos para hacerla reír. En febrero, Nina le enseñó a hacer videollamadas en su teléfono de pantalla rota. Tomó varios intentos pacientes, pero finalmente lo dominó lo suficiente como para ver la cara de Zoe en la pantalla, cuando ella quería mostrarle algo sin esperar a la próxima visita. «Mire, señor Henry», decía, mostrando una sonrisa chimuela, habiendo perdido su primer diente. El hada de los dientes me dio $2 enteros. Henry sentía su corazón hincharse de afecto por aquella niña que lo había adoptado como abuelo honorario, que lo quería simplemente porque él estaba solo. Y ella decidió que la soledad era algo que debía arreglarse. Pero también hubo conversaciones difíciles. Una tarde de mediados de febrero, Nina llegó sola con el rostro marcado por un cansancio que iba más allá del físico. Se sentó en el sofá de Henry y ocultó la cara entre las manos. «No puedo más», susurró. «No puedo seguir trabajando estas horas y siendo todo lo que soy necesita, y estudiando para solicitar la escuela de enfermería, y pagando la renta cada mes sin que me sobre nada. Me estoy hundiendo. Henry, me estoy hundiendo y no sé cómo parar». Henry se sentó a su lado sin tocarla, pero presente. «Dime qué necesitas». «Necesito...» La voz de Nina se quebró. «Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga que está bien admitir que no puedo hacerlo todo sola».
Necesito no sentir que estoy fallando a Zoe cada vez que estoy demasiado cansada para jugar con ella, o demasiado estresada para tener paciencia cuando pregunta lo mismo por 10ª vez. No le estás fallando, dijo Henry con firmeza. Nina, le estás dando todo. Le estás mostrando cómo se ve la fuerza, lo que significa la perseverancia, cómo enfrentar desafíos imposibles con gracia. Esa niña te adora, y con razón, porque eres extraordinaria. No me siento extraordinaria, susurró Nina. Me siento como si apenas pudiera con todo. Apenas poder y aún así seguir adelante es la definición de extraordinario, dijo Henry. Margaret siempre me decía que el heroísmo no son los grandes gestos. Es levantarse cada día y hacer lo que se debe hacer, incluso cuando estás exhausto, abrumado, y listo para rendirte. Y tú haces eso todos los días. Nina lo miró entre lágrimas. ¿Cómo seguiste adelante cuando Margaret murió, cuando todo parecía imposible? Henry guardó silencio un largo momento, recordando esos meses oscuros después del funeral. La verdad, no seguí adelante muy bien. Me aislé. Alejé a la gente. Me convencí de que estaba bien cuando en realidad me estaba muriendo por dentro. Solo que lentamente. Respiró hondo. Pero lo que he aprendido, lo que tú y Zoe me han enseñado, es que no estamos hechos para vivir solos. Nos necesitamos. Admitir eso no es debilidad, Nina. Es sabiduría. Nina apoyó su cabeza en el hombro de Henry, y él le dio palmadas torpes en la mano, poco acostumbrado a consolar, pero intentándolo. Gracias, susurró ella, por estar aquí, por preocuparte. Gracias a ti, respondió Henry, por mostrarme que la familia no es solo sangre. Es quien aparece, quien se queda, quien hace espacio en su vida para ti, incluso cuando apenas tiene espacio para sí misma. Después de que Nina se fue esa noche, Henry se quedó solo en su apartamento mirando los dibujos de Zoe que cubrían su refrigerador, el recipiente vacío de la sopa que Nina había traído esa semana, el teléfono con el número de Nina guardado como Nina Familia. Y tomó ese teléfono e intentó llamar a David. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. La voz de David suave y profesional. Ha llamado al Dr. David Mitchell. No puedo atender su llamada en este momento, pero por favor deje un mensaje detallado, y le devolveré la llamada lo antes posible. Henry esperó el tono, y luego habló hacia el silencio. David, soy tu padre. Solo quería llamar para saludarte, saber cómo estás. Sé que estás ocupado con tu trabajo importante, pero quizá podríamos almorzar algún día. Nada elegante, solo tiempo juntos. Llámame cuando puedas. Te quiero. Colgó y miró fijamente el teléfono esperando una llamada que no llegó. Pasaron 3 días, luego 1 semana, luego 2. David nunca devolvió la llamada. Mientras tanto, Gloria siguió siendo una presencia luminosa en el mundo creciente de Henry. Pasaba por su apartamento sin avisar, normalmente con alguna excusa. Hice demasiada comida. ¿Tienes que ayudarme a comerla o...? Necesito la opinión de un hombre para saber si este cuadro va en esta pared o en aquella, pero en realidad solo lo revisaba como hacía con todos sus vecinos. «¿Te ves mejor?», observó Gloria una tarde de finales de febrero estudiando el rostro de Henry con el ojo experto de alguien que ha aprendido a leer a las personas. Más color, más vida. Nina y Zoe te han hecho bien. Son lo mejor que me ha pasado en años, admitió Henry. ¿Y ese hijo tuyo?, preguntó Gloria sin rodeos. Ya conocía la historia reconstruida entre las omisiones cuidadosas de Henry y las frustraciones más sinceras de Nina. ¿Te llamó ya?, no dijo Henry en voz baja, pero está ocupado. Trabajo importante. Gloria hizo un sonido que dejaba claro lo que pensaba de esa excusa. Cariño, no me importa lo importante que sea el trabajo de alguien. Se hace tiempo para la familia. Se hace tiempo para la gente que importa. Si no, ¿cuál es el punto de todo ese éxito? Acarició la mano de Henry con sorprendente ternura. Pero ahora tienes familia. Quizá no la que naciste teniendo, pero la que has elegido, y a veces esa es mejor. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada, un martes de principios de marzo.
El teléfono de Nina sonó sacándola de un sueño profundo, ese tipo de inconsciencia agotada que llega después de trabajar un turno doble, y luego quedarse despierta ayudando a Zoe con un proyecto escolar. Buscó el teléfono a ciegas, el corazón acelerado porque las llamadas a esa hora significan emergencias, significan que alguien necesita ayuda. Hola, su voz estaba áspera por el sueño. ¿Es usted Nina Rodríguez? Una voz desconocida, profesional, cortante. Sí, ¿quién habla? Aquí es el Hospital General de Tampa. Tenemos a un Henry Mitchell que llegó en ambulancia hace aproximadamente una hora. Tenía su número como contacto de emergencia. ¿Puede venir Nina? Ya estaba fuera de la cama, su entrenamiento de enfermera activándose al instante. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Se desmayó en casa. Un vecino escuchó un ruido y lo encontró inconsciente. Los paramédicos sospechan un evento cardíaco, posiblemente un infarto. Ahora está estable, pero necesitamos a alguien aquí para hablar sobre su cuidado. Voy en camino. 20 minutos. Nina se vistió apresuradamente, las manos temblándole mientras abotonaba los jeans. La señora Patterson del departamento de enfrente cuidaría a Zoe. Ya había ayudado antes y conocía el procedimiento en emergencias. Nina despertó a su hija con suavidad, le explicó que el señor Henry estaba enfermo y mamá tenía que ir a ayudarlo. Y aceptó agradecida que la señora Patterson se quedara con Zoe el resto de la noche. «¿Ve?», dijo la señora Patterson con firmeza. «Aquí estaremos bien». El trayecto al Tampa General tomó 17 minutos, Nina superando los límites de velocidad, pero sin preocuparse. Su mente corría de posibilidad en posibilidad, infarto, derrame, algo peor. Henry tenía 74 años, y aunque estaba comiendo mejor y haciendo ejercicios suaves, no era un hombre saludable. «Por favor», rezó a cualquier fuerza que pudiera escuchar. «Por favor, que esté bien». Tampa General era uno de los mejores hospitales de la ciudad, mucho más elegante que el Bay General donde Nina trabajaba. Todo brillaba con una limpieza costosa. Las salas de espera tenían sillones de cuero en lugar de sillas de plástico. La estación de enfermería estaba equipada con la tecnología más reciente. Nina dio el nombre de Henry en la recepción, mostró su identificación. Explicó que era su contacto de emergencia. La recepcionista profesional eficiente, ligeramente distante, revisó su computadora. «Está en la habitación 412, cuarto piso, a la cardíaca. El cardiólogo está con él ahora». Nina tomó el ascensor, el corazón golpeándole fuerte la mente, aún entre niebla de sueño y adrenalina. Encontró la habitación 412 y abrió la puerta con cuidado. Henry estaba acostado en la cama del hospital, viéndose más pequeño y frágil de lo que ella lo había visto jamás. Los monitores emitían pitidos constantes siguiendo su ritmo cardíaco y su oxigenación. Un suero goteaba en su brazo. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido bajo los tubos de oxígeno.